Una adolescente de 17 años envía un mensaje de texto a su padre comunicándole que regresa a casa desde su trabajo de verano. Nunca llegará a su destino. Su ciclomotor será encontrado con las llaves puestas en el contacto apenas minutos después de aquel último mensaje. Lo que comenzó como una noche de domingo tranquila en la campiña sueca se convertirá en una de las investigaciones criminales más intensas y mediáticas de la historia reciente de Escandinavia. Este es el caso de Lisa Holm. El municipio de Kotene, ubicado en la provincia histórica de Västergötland, en la costa oriental del lago Vänern, es una región conocida por su belleza natural y su tranquilidad característica. La zona se extiende por aproximadamente 50 kilómetros a lo largo de las orillas del segundo lago más grande de Suecia, Vänern, y está dominada por la presencia imponente de Kinnekulle, una montaña en forma de meseta que alcanza los 306 metros de altura sobre el nivel del mar. Este territorio ha sido habitado desde tiempos antiguos y conserva vestigios medievales significativos, incluyendo la iglesia de Husaby, donde según la tradición fue bautizado Olof Skotkonung, el primer rey cristiano de Suecia, alrededor del año 1008. La región de Kinnekulle ha sido designada como reserva de biosfera por la UNESCO, debido a su rica diversidad natural, que incluye bosques caducifolios y coníferos, praderas, brezales y tierras de cultivo, que han sido moldeadas por siglos de actividad humana sostenible. Blomberg es una pequeña localidad dispersa dentro del municipio de Hoten, situada específicamente en la parroquia de Husaby. El asentamiento se encuentra en las laderas de Kinnekulle, cerca de la localidad vecina de Källby, que cuenta con aproximadamente 1.500 habitantes, según datos del año 2010. La zona está conectada mediante la línea ferroviaria de Kinnekulle, conocida localmente como Kinnekulle-Banan, que une la región con ciudades más grandes y ofrece lo que muchos consideran uno de los recorridos ferroviarios más pintorescos de toda Suecia. La estación de Blomberg, ahora convertida en residencia privada, fue, en su momento, un punto de referencia local. La economía de estas pequeñas comunidades se basa principalmente en la agricultura, el turismo rural y algunas industrias locales. En Källby, por ejemplo, opera la empresa Gunnar Dafgård AB, fundada en 1937, que fabrica diversos platos preparados como pizzas congeladas, pasteles y comidas listas para consumir. El entorno es fundamentalmente rural, caracterizado por granjas dispersas, pequeños cafés que atienden a visitantes y residentes, y una red de caminos rurales que serpentean entre campos cultivados y áreas boscosas. Lisa Helena Holm nació el 7 de febrero de 1998 en la ciudad de Skövde, ubicada aproximadamente a 50 kilómetros al sur de Blomberg. Skövde es una ciudad considerablemente más grande que las localidades de Kinnekulle, con una población que ronda los 35.000 habitantes en su área urbana. La ciudad funciona como un centro regional importante en la provincia de Västergötland, ofreciendo servicios educativos, comerciales y culturales para las comunidades circundantes. Lisa creció en este ambiente urbano moderado junto a su familia, compuesta por su madre, su padre y su hermana. Según los registros del juicio y las declaraciones oficiales presentadas por el abogado de la familia, Tore Brandler, Lisa era descrita como una joven de carácter reservado y tímido, características que fueron mencionadas específicamente durante el proceso judicial. No existen registros públicos extensos sobre sus intereses personales o actividades escolares, debido a que la familia mantuvo deliberadamente un perfil bajo tras la tragedia, emitiendo únicamente una declaración escrita que fue leída en el programa televisivo Veckans Brot de la cadena SVT. Durante el verano de 2015, Lisa Helena Holm, con 17 años de edad,
había conseguido un empleo temporal en un establecimiento de cafetería situado en Blomberg. Este tipo de trabajo de verano es común entre los jóvenes suecos que buscan obtener ingresos adicionales durante las vacaciones escolares antes de continuar sus estudios o ingresar definitivamente al mercado laboral. El café donde trabajaba Lisa se encontraba en la zona de Blomberg, cerca de Källby, en una ubicación relativamente aislada dentro de la campiña de Kinnekulle. La estructura del lugar incluía el propio establecimiento de cafetería y varios edificios anexos, incluido un granero que se encontraba directamente enfrente del café, separado apenas por una corta distancia. Esta disposición geográfica resultaría crucial en el desarrollo posterior de los acontecimientos. Lisa realizaba sus desplazamientos diarios desde su hogar en Skövde hasta su lugar de trabajo en Blomberg, utilizando un ciclomotor, un medio de transporte extremadamente popular entre los jóvenes escandinavos que aún no poseen licencia de conducir completa. El trayecto entre ambas localidades, siguiendo las carreteras rurales que conectan los pueblos de la región, tenía una duración aproximada de 1 hora, dependiendo de las condiciones del tráfico y las rutas específicas tomadas. El domingo 7 de junio de 2015 transcurría como un día ordinario en la región de Kinnekulle. Las condiciones meteorológicas eran típicas de principios de verano en Suecia, con temperaturas moderadas y luz diurna extendida, característica de las latitudes nórdicas durante esta época del año. Lisa Helena Holm se encontraba cumpliendo su turno laboral en el café de Blomberg, atendiendo a los clientes que visitaban el establecimiento durante aquel domingo. Los registros telefónicos recuperados posteriormente por la policía confirmaron que a las 18:23, Lisa envió un mensaje de texto SMS desde su teléfono móvil dirigido a su padre, quien permanecía en la residencia familiar en Skövde. El contenido del mensaje, que fue presentado como evidencia durante la investigación, comunicaba específicamente que ella había terminado su jornada laboral y que se disponía a emprender el regreso a casa utilizando su ciclomotor. Este mensaje representó la última comunicación verificada que Lisa Helena Holm mantuvo con cualquier miembro de su familia. Según documentos policiales y testimonios judiciales, el padre de Lisa esperó en la residencia familiar la llegada de su hija. Conforme transcurrió el tiempo sin que Lisa apareciera, la preocupación comenzó a incrementarse. Tomando en consideración la duración habitual del trayecto entre Blomberg y Skövde, que normalmente requería aproximadamente 1 hora en ciclomotor, la ausencia prolongada de Lisa resultaba anómala. Después de esperar más de 1 hora y media desde que recibió el mensaje de texto, el padre de Lisa tomó la decisión de dirigirse hacia Blomberg con su automóvil, con la esperanza de encontrarse con su hija en algún punto del camino o de localizarla todavía en su lugar de trabajo. Condujo en dirección contraria a la ruta que Lisa habría tomado normalmente, explorando visualmente los bordes de las carreteras rurales en busca de cualquier señal de su hija o de algún posible incidente que pudiera haberla retrasado. Al arribar al establecimiento de cafetería en Blomberg, el padre de Lisa Helena Holm hizo un descubrimiento inquietante. El ciclomotor de su hija permanecía estacionado en las inmediaciones del café, específicamente en la parte posterior del edificio. Lo verdaderamente alarmante era que las llaves del vehículo continuaban insertadas en el contacto del ciclomotor, una situación que inmediatamente sugería que algo anormal había ocurrido. Lisa no habría abandonado voluntariamente su medio de transporte en tales condiciones si simplemente hubiera decidido regresar a casa por otros medios o aceptar un aventón de algún conocido. El padre localizó al propietario del establecimiento de cafetería, identificado en reportes periodísticos como Arne Jonsson, quien también residía en la propiedad donde operaba el negocio. Ambos hombres iniciaron una búsqueda preliminar en el área inmediata,
revisando el interior del café, los espacios de almacenamiento, los alrededores del edificio y las estructuras cercanas. También examinaron el granero que se encontraba enfrente del café. Esta búsqueda inicial no produjo ningún resultado. Lisa Helena Holm había desaparecido sin dejar rastro aparente. A las 21 horas con 47 minutos del domingo, 7 de junio de 2015, Lisa Helena Holm fue oficialmente reportada como persona desaparecida ante las autoridades policiales. La notificación activó los protocolos estándar de respuesta para casos de personas desaparecidas en Suecia. Dada la naturaleza urgente de la situación, involucrando a una menor de edad que había desaparecido en circunstancias inexplicables, la policía de Västra Götaland respondió con rapidez. Aquella misma noche del domingo, unidades policiales arribaron a Blomberg acompañadas de equipos caninos especializados en búsqueda y rastreo. Los perros fueron desplegados en el área circundante al café, incluyendo el granero de múltiples habitaciones que se encontraba enfrente del establecimiento. Los canes exploraron meticulosamente estas estructuras, pero no detectaron ninguna pista significativa durante aquella búsqueda nocturna inicial. La investigación preliminar no reveló indicios inmediatos sobre el paradero de Lisa o las circunstancias de su desaparición. Suscríbete si te gusta este tipo de contenido. La mañana del lunes 8 de junio marcó el inicio de operaciones de búsqueda más extensas y coordinadas. Los efectivos policiales regresaron a la zona de Blomberg con equipos adicionales y comenzaron a realizar rastreos sistemáticos del área. Durante las primeras horas de aquel día, los investigadores realizaron un hallazgo menor pero potencialmente relevante dentro del granero situado frente al café donde trabajaba Lisa. Encontraron un guante que posteriormente sería identificado como perteneciente a la joven desaparecida. Este descubrimiento confirmó que Lisa había estado en las inmediaciones del granero en algún momento, aunque no esclarecía las circunstancias exactas. El hallazgo del guante motivó a los investigadores a intensificar la búsqueda en aquella área específica y en las zonas circundantes. Mientras tanto, la noticia de la desaparición de Lisa Helena Holm comenzó a circular en la comunidad local y regional. La policía difundió públicamente el nombre y la fotografía de Lisa el día martes 9 de junio, solicitando la colaboración ciudadana para aportar cualquier información que pudiera resultar útil en la localización de la adolescente. El martes 9 de junio, el equipo de búsqueda policial realizó hallazgos adicionales que ampliaban el área donde se encontraban objetos relacionados con Lisa. Los investigadores localizaron varios artículos personales dispersos en una zona cercana a una pequeña carretera. Entre los objetos recuperados se encontraban la funda protectora del teléfono móvil de Lisa, varios recibos comerciales, boletos de transporte y una pantalla de teléfono móvil que presentaba daños y fracturas. Todos estos elementos fueron identificados como pertenencias de Lisa Helena Holm. La dispersión de estos objetos sugería que algo violento o caótico había ocurrido, posiblemente indicando un forcejeo o un intento de deshacerse de evidencias. La ubicación de estos hallazgos permitió a los investigadores comenzar a trazar una posible secuencia geográfica de eventos, aunque la imagen completa permanecía fragmentada e incompleta. El miércoles 10 de junio representó un punto de inflexión en la investigación. La policía tomó la decisión de ampliar significativamente el perímetro de búsqueda. El área que inicialmente se había concentrado en un radio de aproximadamente 300 metros cuadrados alrededor del café fue expandida drásticamente hasta alcanzar una extensión de 10 kilómetros cuadrados. Esta expansión masiva del área de búsqueda reflejaba la creciente preocupación de las autoridades sobre el destino de Lisa y la posibilidad de que hubiera sido trasladada lejos de su último punto conocido de ubicación. Simultáneamente, la policía solicitó la asistencia de Missing People Suecia.
la organización voluntaria especializada en búsquedas de personas desaparecidas que opera en todo el territorio sueco. Missing People es una entidad sin fines de lucro fundada en 2012, inspirada en organizaciones similares del Reino Unido, que moviliza a ciudadanos voluntarios para asistir en operaciones de búsqueda coordinadas con las autoridades policiales. Según datos de la propia organización, en Suecia desaparecen anualmente más de 7.000 personas, aunque la mayoría son localizadas en corto plazo. Sin embargo, ciertos casos requieren esfuerzos de búsqueda intensivos y prolongados. La incorporación de Missing People Suecia al caso Lisa Holm desencadenó una respuesta pública sin precedentes. El portavoz de la organización, Kenneth Söderlund, coordinó la convocatoria de voluntarios dispuestos a participar en las operaciones de rastreo terrestre. La respuesta fue masiva. Centenares de ciudadanos, muchos de ellos residentes de comunidades cercanas, pero también personas que viajaron desde localidades más distantes, se presentaron para sumarse a la búsqueda. Las cifras oficiales reportadas por Missing People y confirmadas por autoridades policiales indicaron que más de 900 voluntarios participaron activamente en las operaciones de búsqueda durante los días siguientes. Este número representa una de las mayores movilizaciones en la historia de Missing People Suecia hasta aquel momento. Stefan Gustafsson, portavoz de prensa de la policía de Västra Götaland, declaró a la cadena Sveriges Television SVT que este era el caso de más alto perfil que había experimentado en su función. La cobertura mediática se intensificó exponentially, con medios de comunicación nacionales e incluso internacionales siguiendo el desarrollo del caso. Aquel mismo miércoles 10 de junio, los equipos de búsqueda realizaron nuevos hallazgos significativos. Dentro del granero situado frente al café, los investigadores descubrieron un par de pendientes que fueron posteriormente identificados como pertenecientes a Lisa Helena Holm. Además, se localizó la tarjeta de licencia de conducir de ciclomotor de Lisa, un documento obligatorio que los conductores de este tipo de vehículos deben portar en Suecia. También aparecieron las llaves de la residencia familiar de Lisa. La acumulación de objetos personales encontrados en el granero y sus inmediaciones reforzó la hipótesis de los investigadores de que aquel lugar había sido escenario de eventos críticos relacionados con la desaparición de Lisa. Los perfiles criminológicos preliminares elaborados por los investigadores sugirieron que la persona o personas responsables de la desaparición de Lisa poseían conocimiento local detallado del área. Este conocimiento habría sido necesario para moverse efectivamente por la zona rural, identificar ubicaciones aisladas y potencialmente transportar a una persona contra su voluntad sin ser detectado fácilmente. El jueves, 11 de junio, continuaron las operaciones de búsqueda con renovada intensidad. Los voluntarios de Missing People, trabajando bajo la coordinación policial, peinaron metódicamente bosques, campos agrícolas, caminos rurales y edificaciones en la región ampliada de búsqueda. Según Kenneth Söderlund, el portavoz de Missing People, que proporcionó actualizaciones regulares a los medios de comunicación, durante la tarde del jueves se realizó un descubrimiento que fue calificado de considerable interés por parte de la policía. Söderlund comunicó a la agencia de noticias TT que no podía revelar específicamente qué se había encontrado, pero que el hallazgo había sido inmediatamente transferido a los investigadores policiales, quienes lo consideraban potencialmente relevante para el caso. Reportes no confirmados en medios suecos sugirieron que el hallazgo podría haber ocurrido en las inmediaciones de una iglesia local, aunque estas informaciones nunca fueron verificadas oficialmente por las autoridades. La policía mantuvo una política de discreción respecto a los detalles técnicos de la investigación, para no comprometer la integridad del proceso investigativo. El viernes 12 de junio de 2015 se convertiría en la jornada decisiva que cambiaría completamente el curso de la investigación.
Durante las primeras horas de la mañana, los equipos de Missing People obtuvieron los permisos necesarios para realizar búsquedas en propiedades privadas específicas que hasta ese momento no habían sido inspeccionadas exhaustivamente. Una de estas propiedades era la finca conocida como Marthorpe, una propiedad agrícola situada a pocos kilómetros de distancia del café donde trabajaba Lisa Helena Holm. Los voluntarios de Missing People se dirigieron a esta localización para iniciar operaciones de rastreo sistemático del terreno y las estructuras presentes en la propiedad. Al arribar al lugar, los voluntarios observaron la presencia de 2 personas que llegaron conduciendo un vehículo automóvil. Según los testimonios posteriores proporcionados por los representantes de Missing People, uno de estos individuos se dirigió a los voluntarios y les comunicó que el área de la finca Marthorpe ya había sido objeto de inspección policial previa, sugiriendo implícitamente que no era necesario realizar nuevas búsquedas en aquel lugar. Esta afirmación generó inmediata sospecha entre los miembros del equipo de Missing People. Los voluntarios, quienes mantenían comunicación constante con los coordinadores policiales, no tenían registro de que aquella propiedad específica hubiera sido sometida a búsqueda exhaustiva anteriormente. La actitud de los individuos que intentaban disuadirlos de continuar fue percibida como anómala. Los representantes de Missing People tomaron la decisión de contactar directamente con la policía para reportar la situación y solicitar verificación oficial. Mientras esperaban la respuesta policial, los voluntarios decidieron proceder con sus operaciones de búsqueda en el área. Esta decisión resultaría absolutamente crucial. Durante el rastreo de la propiedad de Marthorpe, los voluntarios localizaron una chaqueta y un casco de protección. Ambos objetos fueron identificados casi inmediatamente como pertenecientes a Lisa Helena Holm. El hallazgo provocó que se activara la respuesta policial completa en la ubicación. Efectivos policiales se desplazaron urgentemente hasta la finca Marthorpe. Los técnicos forenses y los equipos especializados comenzaron una inspección meticulosa y sistemática de toda la propiedad. Durante la tarde del viernes 12 de junio, aproximadamente a las 18 horas según informes oficiales, los investigadores realizaron el hallazgo que todos temían, pero que muchos ya anticipaban como probable. En un cobertizo de trabajo ubicado en la propiedad, aproximadamente a 20 metros de distancia del lugar donde habían sido encontrados la chaqueta y el casco, los investigadores localizaron el cuerpo sin vida de Lisa Helena Holm. Según los reportes forenses preliminares, el cuerpo se encontraba oculto dentro de un armario estrecho destinado a almacenar ropa y herramientas. La posición y ubicación del cuerpo indicaban claramente que había sido deliberadamente ocultado en aquel lugar. La escena presentaba evidencias inequívocas de que Lisa había sido víctima de un homicidio. Las autoridades policiales convocaron urgentemente a una conferencia de prensa aquella misma noche del viernes 12 de junio. Jenny Whedon, portavoz policial, compareció ante los medios de comunicación poco antes de la medianoche para realizar un anuncio oficial. Whedon comunicó que durante la tarde los investigadores habían localizado un cuerpo y que existía alta probabilidad de que se tratara de Lisa Helena Holm, aunque la identificación definitiva requería confirmación mediante procedimientos forenses estándares. La noticia impactó profundamente en la comunidad sueca. Los periodistas que cubrían la conferencia de prensa describieron posteriormente que varios de los oficiales de policía presentes mostraban evidentes signos de afectación emocional. Algunos testigos indicaron que ciertos miembros del equipo policial habían estado llorando antes de la conferencia, reflejando el impacto que el descubrimiento del cuerpo de la adolescente había tenido incluso en investigadores profesionales experimentados. La búsqueda de Lisa Helena Holm había llegado a su conclusión, pero la investigación criminal apenas comenzaba. Los procedimientos forenses se iniciaron inmediatamente
siguiendo los protocolos establecidos en el sistema judicial sueco. El cuerpo de Lisa Helena Holm fue trasladado a las instalaciones apropiadas para la realización de la autopsia completa. Los médicos forenses especializados trabajaron meticulosamente en la documentación de todas las evidencias físicas presentes en el cuerpo y en determinar con precisión la causa de la muerte. Según los resultados del examen forense que posteriormente serían presentados durante el juicio, Lisa Helena Holm había fallecido como consecuencia de asfixia causada por estrangulamiento y ahorcamiento. El informe forense determinó que la muerte había ocurrido el mismo día de su desaparición, el domingo 7 de junio de 2015. Los investigadores médicos identificaron marcas físicas en el cuello de Lisa, consistentes con el uso de una cuerda o material similar para producir la asfixia. Adicionalmente, el examen reveló que la boca de Lisa había sido cubierta con cinta adhesiva. La víctima presentaba su ropa en completo desorden, con algunas prendas parcialmente removidas, específicamente exponiendo sus senos y genitales. Sin embargo, el examen médico forense no detectó evidencia física directa de penetración sexual o agresión sexual consumada en términos tradicionales, aunque la disposición de la ropa y otras circunstancias claramente sugerían una motivación de naturaleza sexual detrás del ataque. La escena del crimen fue sometida a análisis técnico exhaustivo por parte de los especialistas forenses de la policía sueca. Los técnicos recolectaron y catalogaron meticulosamente cada elemento potencialmente relevante encontrado en la ubicación. Este proceso incluyó la toma de fotografías detalladas, el levantamiento de huellas dactilares, la recolección de muestras biológicas y la documentación precisa de la disposición de todos los objetos presentes. Los investigadores determinaron que el cobertizo donde fue encontrado el cuerpo de Lisa no representaba el lugar donde había ocurrido el homicidio propiamente dicho. Las evidencias forenses y la reconstrucción de los eventos sugirieron que Lisa había sido asesinada en una ubicación diferente dentro de la misma propiedad, específicamente en el granero que se encontraba enfrente del café donde ella trabajaba, y que posteriormente su cuerpo había sido trasladado hasta el cobertizo de la finca Martorp, donde finalmente fue descubierto. Esta conclusión se basaba en diversos factores forenses, incluyendo patrones de manchas de sangre, distribución de evidencias físicas y la presencia de materiales biológicos en múltiples ubicaciones. El granero situado frente al café donde Lisa trabajaba se convirtió en foco de atención forense prioritario. Los técnicos descubrieron en aquel lugar evidencias que resultarían absolutamente fundamentales para la resolución del caso. En el interior del granero, específicamente en lo que había sido utilizado como un antiguo cuarto de procesamiento de leche, los investigadores localizaron piezas de cuerda que presentaban material biológico. También encontraron múltiples manchas y residuos biológicos distribuidos por diferentes superficies del granero. El análisis de laboratorio reveló que estos residuos incluían semen eyaculado en paredes, pisos e incluso en una lámpara. La cantidad y distribución de este material biológico indicaba actividad sexual solitaria repetida en aquel lugar durante un periodo de tiempo previo al crimen. Los análisis de ADN realizados sobre todos estos materiales biológicos producirían resultados que conectarían directamente estas evidencias con un individuo específico. Los dos hombres que habían sido observados por los voluntarios de Missing People en la finca Martorp, intentando disuadirlos de realizar la búsqueda, fueron inmediatamente identificados como personas de interés para la investigación. Se trataba de dos hermanos que residían en la propiedad. El hermano mayor era identificado como Nerijus Bilevicius, ciudadano lituano nacido el 3 de marzo de 1980, quien contaba con 35 años de edad en el momento de los hechos. Su hermano menor tenía 31 años. Ambos vivían en la finca junto con la esposa del hermano mayor, una mujer de 34 años.
La propiedad donde residían se encontraba en la zona conocida como el Ala del Castillo en Blomberg, una denominación que hacía referencia a estructuras antiguas en la región. Nerijus Vilevicius trabajaba como empleado temporal o de temporada en labores agrícolas y de mantenimiento en la zona. Crucialmente, sus responsabilidades laborales incluían trabajos en el granero, situado directamente enfrente del café, donde Lisa Helena Holm prestaba sus servicios. Durante la noche del viernes 12 de junio y las primeras horas del sábado 13 de junio, efectivos policiales detuvieron a 3 personas en relación con el caso. Los 2 hermanos fueron arrestados bajo sospecha de asesinato. La esposa del hermano mayor fue detenida bajo sospecha de encubrimiento de criminal, específicamente por posiblemente haber asistido en ocultar evidencias o proporcionar información falsa a los investigadores. Los 3 detenidos fueron trasladados a instalaciones de custodia policial para ser sometidos a interrogatorios formales. Las entrevistas fueron conducidas por investigadores especializados en crímenes violentos. Según reportes oficiales, los 3 individuos negaron cualquier participación en el homicidio de Lisa Helena Holm o conocimiento específico sobre las circunstancias de su muerte. No obstante, la policía procedió a obtener muestras de ADN de los 3 sospechosos para realizar comparaciones con las evidencias biológicas recolectadas en las múltiples escenas relacionadas con el crimen. El domingo 14 de junio, mientras los 3 sospechosos permanecían bajo custodia policial, continuaron las operaciones técnicas forenses en la propiedad de Martorp y en las áreas circundantes. Los medios de comunicación informaron que la policía consideraba que algunas de las tareas forenses se completarían aquel día, pero que el procesamiento completo de la escena del crimen requeriría varios días adicionales. Tommy Nyman, portavoz de la policía de Västra Götaland, confirmó a los medios que la investigación técnica era extremadamente meticulosa debido a la gravedad del caso y la necesidad de recopilar cada elemento potencialmente relevante para el proceso judicial posterior. Según las regulaciones procesales suecas, las autoridades debían presentar una solicitud formal de prisión preventiva ante el tribunal antes del martes 16 de junio para mantener a los sospechosos en custodia más allá del periodo inicial de detención. Esta solicitud requería presentar evidencias suficientes que justificaran la continuación de la privación de libertad. Las pruebas de ADN procesadas por los laboratorios forenses comenzaron a producir resultados durante los días siguientes al arresto de los 3 sospechosos. El análisis genético comparativo entre las muestras biológicas recolectadas en las escenas del crimen y las muestras de referencia obtenidas de los detenidos reveló correspondencias significativas. Específicamente, el perfil genético de Nerijus Vilevicius coincidía con material biológico encontrado en múltiples ubicaciones críticas. El ADN de Vilevicius fue identificado en las piezas de cuerda halladas en el granero, el mismo material que había sido utilizado en el estrangulamiento de Lisa. Adicionalmente, el perfil genético de Vilevicius apareció en 10 ubicaciones diferentes de la ropa que Lisa llevaba puesta, incluyendo tanto superficies externas como internas de diversas prendas. La presencia de ADN en el interior de piezas de ropa resultaba particularmente incriminatoria, ya que sugería contacto físico íntimo y forcejeo. El ADN de Vilevicius también fue detectado en manchas de sangre encontradas tanto en la ropa de Lisa como en el abrigo que ella llevaba. Las pruebas confirmaron que la sangre pertenecía parcialmente a Lisa y parcialmente a Vilevicius, indicando que había habido contacto directo durante eventos que causaron sangrado en ambos individuos. El análisis del material seminal encontrado extensamente distribuido en el granero también produjo coincidencia con el perfil genético de Nerijus Vilevicius. Los investigadores determinaron que Vilevicius había utilizado el granero de manera repetida como espacio para actividades sexuales solitarias, específicamente masturbación,
dejando depósitos de semen en múltiples superficies. Esta evidencia, aunque no demostraba directamente la comisión del homicidio, establecía la presencia regular de Vilevicius en aquel espacio y sugería patrones de comportamiento sexual problemáticos. Adicionalmente, durante el registro de la residencia de Vilevicius y sus espacios de trabajo, los investigadores confiscaron su computadora personal. El análisis forense digital del dispositivo reveló la presencia de una cantidad significativa de material pornográfico almacenado en el disco duro. Si bien la posesión de pornografía legal no constituye evidencia de criminalidad, en el contexto del caso contribuyó a la construcción del perfil del sospechoso y a la evaluación de posibles motivaciones. Basándose en la acumulación de evidencias forenses, testimoniales y circunstanciales, la Fiscalía tomó decisiones sobre el procesamiento de los 3 detenidos. La esposa de Nerijus Vilevicius fue liberada de custodia después de aproximadamente una semana de detención. Las sospechas de encubrimiento contra ella se basaban en que aparentemente había lavado ropa relacionada con los eventos criminales, pero los fiscales concluyeron que no podían probar más allá de duda razonable que ella tuviera conocimiento específico de que estaba destruyendo evidencias de un crimen. La mujer fue compensada posteriormente con 13,000 coronas suecas como indemnización por prisión preventiva improcedente. El hermano menor de Nerijus Vilevicius permaneció detenido durante 18 días antes de ser liberado. Las sospechas de participación directa en el homicidio no pudieron ser sustentadas con evidencias concretas. Él también recibió compensación económica de 40,000 coronas suecas por la prisión preventiva. Ambos individuos liberados abandonaron Suecia y retornaron a Lituania tras su puesta en libertad. Nerijus Vilevicius, en contraste, continuó bajo custodia policial. El fiscal Lars Jordan Wennerholm, del Distrito Judicial de Skaraborg, anunció el 5 de octubre de 2015 que las investigaciones contra la esposa y el hermano de Vilevicius habían sido formalmente cerradas sin cargos. En declaraciones a Sveriges Radio, Wennerholm explicó que la esposa había sido sospechosa debido al lavado de ropa, pero que no existía prueba concluyente de conocimiento criminal. Respecto al hermano menor, el fiscal indicó que si bien inicialmente existieron sospechas por su presencia en la propiedad, las evidencias no lo vinculaban directamente con el homicidio. Nerijus Vilevicius permanecía como el único sospechoso formal del asesinato de Lisa Helena Holm. Los investigadores trabajaron en la reconstrucción detallada de los eventos ocurridos el domingo 7 de junio de 2015. Basándose en la totalidad de las evidencias forenses, testimonios de testigos y análisis del escenario del crimen, los fiscales y la policía desarrollaron la siguiente teoría sobre la secuencia de acontecimientos. Lisa Helena Holm finalizó su turno laboral en el café de Blomberg aproximadamente a las 18 horas con 23 minutos, momento en el cual envió el mensaje de texto a su padre. Se dirigió hacia su ciclomotor con la intención de iniciar el viaje de regreso a Skövde. En algún momento durante estos instantes iniciales, Nerijus Vilevicius, quien se encontraba en las inmediaciones debido a su trabajo en el área, estableció contacto con Lisa. Los fiscales sostuvieron que Vilevicius llamó o atrajo la atención de Lisa mientras ella se preparaba para montar su ciclomotor. La naturaleza tímida de Lisa, mencionada por su abogado familiar, posiblemente contribuyó a que ella no percibiera inicialmente una amenaza en la aproximación de un trabajador conocido de la zona. Según la teoría prosecutorial presentada posteriormente en el juicio, Vilevicius logró conducir o arrastrar a Lisa hasta el interior del granero situado enfrente del café. Este granero, donde Vilevicius realizaba trabajos regulares, se encontraba relativamente aislado y fuera de la vista directa desde las carreteras principales. Una vez dentro del granero, específicamente en el antiguo cuarto de procesamiento de leche, Vilevicius atacó a Lisa.
El fiscal Lars-Göran Wennerholm sostuvo durante el juicio que el ataque tuvo motivación sexual explícita desde su inicio. Vilevicius intentó o cometió actos de naturaleza sexual contra Lisa, aunque la autopsia no confirmó penetración completa. Durante el ataque, Vilevicius utilizó cinta adhesiva para cubrir la boca de Lisa, presumiblemente para silenciar cualquier grito o petición de auxilio. Lisa intentó resistirse, resultando en un forcejeo que causó el desorden de su ropa y las lesiones documentadas por los forenses. En algún momento durante este ataque, Vilevicius utilizó una cuerda para estrangular a Lisa. Los investigadores determinaron que también la suspendió mediante el cuello de una tubería de agua que atravesaba el techo del cuarto, causando ahorcamiento. La combinación de estrangulamiento manual con cuerda y el ahorcamiento resultaron en la muerte de Lisa Helena Holm por asfixia. Después de que Lisa falleciera, Vilevicius enfrentó el problema de disponer del cuerpo. Según la reconstrucción investigativa, Vilevicius dejó temporalmente el cuerpo de Lisa en el granero y se dirigió al lugar donde había estacionado su vehículo automóvil. Regresó conduciendo hasta el granero, cargó el cuerpo sin vida de Lisa en el vehículo y condujo aproximadamente 2 kilómetros hasta la finca Martorp. En aquella propiedad, Vilevicius ocultó el cuerpo dentro del estrecho armario del cobertizo de trabajo, donde finalmente sería descubierto 5 días después. Durante el traslado o en momentos posteriores, diversos objetos personales de Lisa cayeron o fueron deliberadamente dispersados en diferentes ubicaciones. Algunos artículos como la funda del teléfono, recibos y tickets aparecieron cerca de una pequeña carretera. Otros elementos como los pendientes, la licencia de conducir y las llaves fueron encontrados en o cerca del granero. La chaqueta y el casco que llevaba Lisa fueron localizados en la propiedad Martorp. Esta dispersión de evidencias podría haber sido resultado de intentos desorganizados de deshacerse de objetos incriminatorios o simplemente consecuencia del manejo caótico del cuerpo y las pertenencias de la víctima. Un elemento testimonial adicional surgió durante la investigación que reforzó las sospechas contra Nerijus Vilevicius. Un testigo se presentó ante las autoridades y proporcionó una declaración que resultó significativa. Este testigo declaró que el día sábado 6 de junio de 2015, es decir, un día antes de la desaparición y muerte de Lisa, había tenido un encuentro inquietante en la zona. El testigo, cuya identidad no fue revelada públicamente pero que testificó formalmente durante el proceso judicial, indicó que se encontraba realizando ejercicio físico, específicamente corriendo o trotando, por uno de los caminos rurales entre las localidades de Kelby y Blomberg. Durante esta actividad, un hombre conduciendo un vehículo detuvo al testigo. El conductor, quien fue identificado posteriormente por el testigo como Nerijus Vilevicius, solicitó indicaciones de dirección hacia la localidad de Medelplana. El testigo intentó asistirle mostrándole la ubicación en un mapa digital de su teléfono móvil. Según el testimonio, Vilevicius entonces sugirió que el testigo subiera a su vehículo para poder mostrarle la ruta en el mapa que él tenía en su automóvil. El testigo describió haber experimentado una sensación inmediata de malestar o incomodidad ante esta sugerencia. En lugar de aceptar, el testigo rechazó la propuesta y continuó corriendo, alejándose del lugar. Este testimonio resultó particularmente relevante porque sugería que Vilevicius posiblemente había intentado atraer a otra persona a su vehículo apenas un día antes del ataque contra Lisa, posiblemente representando un intento previo frustrado. El 28 de octubre de 2015, casi 5 meses después del homicidio de Lisa Helena Holm, el fiscal Lars-Göran Wennerholm presentó formalmente la acusación contra Nerijus Vilevicius ante el Tribunal de Distrito de Skaraborg, ubicado en la ciudad de Skövde. La acusación formal
imputaba a Vilevicius el cargo de asesinato en grado de gravedad extrema de Lisa Helena Holm. El documento de acusación detallaba exhaustivamente las evidencias forenses, las circunstancias del crimen y los argumentos legales que sustentaban la imputación. El fiscal solicitaba que el tribunal condenara a Vilevicius a cadena perpetua, la sentencia más severa disponible en el sistema penal sueco, y que adicionalmente ordenara su expulsión definitiva de Suecia con prohibición perpetua de reingreso tras cumplir la condena. La acusación especificaba las circunstancias agravantes del caso, incluyendo la juventud y vulnerabilidad de la víctima, la naturaleza sexual del motivo, la crueldad demostrada en la ejecución del crimen y el sufrimiento infligido a Lisa antes de su muerte. El juicio contra Nerijus Vilevicius dio inicio el miércoles 28 de octubre de 2015 en el Tribunal de Distrito de Skaraborg. El proceso judicial atrajo atención mediática masiva en Suecia y en países escandinavos vecinos. La sala del tribunal se encontraba ocupada por periodistas, observadores legales y público general interesado en el caso. La familia de Lisa Helena Holm, incluyendo su madre, su padre y su hermana, estuvo presente durante las sesiones del juicio. Estaban representados legalmente por el abogado Tore Brandler, quien actuaba como consejero legal de la familia en su calidad de querellantes en el proceso. Nerijus Vilevicius fue representado por la abogada defensora Inger Rönnbeck. Vilevicius compareció ante el tribunal manteniendo su declaración de inocencia. Negó categóricamente haber cometido el asesinato de Lisa Holm y sostuvo que nunca había tenido contacto personal con la víctima. Durante su presentación inicial, el fiscal Lars-Göran Wennerholm expuso detalladamente ante el tribunal la teoría de la fiscalía sobre los eventos del 7 de junio. Wennerholm describió cómo, según las evidencias, Vilevicius había interceptado a Lisa mientras ella se preparaba para partir en su ciclomotor. La había conducido al granero mediante engaño o fuerza. Había cometido el ataque sexual y el homicidio dentro del antiguo cuarto de procesamiento de leche del granero. Y posteriormente había trasladado el cuerpo hasta la finca Martorp para ocultarlo. El fiscal destacó que Vilevicius había estacionado su vehículo cerca del granero, había llamado la atención de Lisa y la había atraído o forzado a entrar en el granero donde procedió con el ataque. Wennerholm enfatizó la naturaleza premeditada y deliberada de las acciones de Vilevicius, argumentando que el acusado había actuado con plena conciencia de sus actos y con intención criminal clara. La presentación de evidencias forenses constituyó el componente central del caso de la Fiscalía contra Nerijus Vilevicius. El fiscal Lars-Göran Wennerholm dedicó considerable tiempo durante el juicio a explicar minuciosamente al tribunal la naturaleza y significancia de los hallazgos científicos. Los técnicos forenses que habían procesado las escenas del crimen comparecieron como testigos expertos para detallar sus procedimientos metodológicos y conclusiones. Uno de los aspectos más contundentes de la evidencia era la ubicuidad del material genético de Vilevicius en elementos relacionados directamente con la víctima y el crimen. El ADN de Vilevicius no apareció simplemente en una o dos ubicaciones aisladas que pudieran explicarse mediante transferencia secundaria o contaminación accidental. Por el contrario, fue detectado sistemáticamente en 10 piezas diferentes de la ropa que Lisa llevaba puesta el día de su muerte. Crucialmente, algunas de estas detecciones ocurrieron en superficies internas de prendas, específicamente en el interior de los pantalones de Lisa. La presencia de ADN en el interior de la ropa resultaba extraordinariamente difícil de explicar mediante cualquier escenario que no involucrara contacto físico directo e íntimo durante un forcejeo o agresión. Los expertos forenses explicaron al tribunal que el ADN puede transferirse a través de diversos medios, incluyendo células de piel,
sangre, saliva, sudor y otros fluidos corporales. En el caso específico de la ropa de Lisa Helena Holm, los análisis revelaron que una porción significativa del ADN de Billevicius provenía de manchas de sangre. Los especialistas determinaron mediante análisis de patrones que esta sangre había estado en estado líquido o húmedo en el momento en que entró en contacto con las prendas de Lisa. Esta determinación resultaba fundamental porque descartaba la posibilidad de que las manchas hubieran sido transferidas mediante contacto con sangre seca previamente depositada en otras superficies. La presencia de sangre húmeda indicaba sangrado activo durante el contacto físico entre Billevicius y Lisa. Las pruebas adicionales confirmaron que las manchas contenían ADN mixto, es decir, material genético tanto de Lisa como de Billevicius, sugiriendo que ambos individuos estaban sangrando simultáneamente durante un forcejeo violento. La defensa de Nerijus Billevicius, liderada por la abogada Inger Rönnbeck, presentó argumentos alternativos para intentar explicar la presencia del ADN de su cliente en la evidencia. Rönnbeck sostuvo que la presencia de material genético de Billevicius en las ubicaciones relevantes podía explicarse por el hecho de que él trabajaba regularmente en el granero donde fue asesinada Lisa. Según esta línea de argumentación defensiva, el ADN de Billevicius podría haberse depositado en diversas superficies del granero durante sus actividades laborales normales, y posteriormente podría haberse transferido a la ropa de Lisa mediante contacto indirecto. La defensa también intentó explicar la presencia específica de semen en el granero, argumentando que Billevicius había admitido masturbarse ocasionalmente en aquel espacio durante sus jornadas laborales. Rönnbeck argumentó que esta actividad, aunque socialmente inapropiada, no constituía evidencia directa de que Billevicius hubiera cometido ningún crimen contra Lisa Holm. El tribunal, sin embargo, encontró estos argumentos defensivos fundamentalmente inadecuados para explicar la totalidad de las evidencias forenses. La presidenta del tribunal, Anna Karin Lundberg, abordó esta cuestión específicamente en sus declaraciones a la agencia de noticias TT tras el anuncio del veredicto. Lundberg explicó que si el ADN de Billevicius hubiera aparecido únicamente en una sola prenda de vestir, tal hallazgo podría potencialmente atribuirse a transferencia incidental o contaminación. Sin embargo, la presencia de múltiples trazas de ADN en numerosas ubicaciones diferentes, tanto en la escena del crimen como en el lugar donde fue descubierto el cuerpo, constituía un patrón que no podía explicarse mediante transferencia casual o accidental. La magistrada enfatizó que la concentración, distribución y naturaleza del material genético apuntaban inequívocamente hacia contacto físico directo y violento entre Billevicius y la víctima. Otro elemento probatorio significativo en contra de Billevicius era su completa ausencia de coartada verificable para el periodo crítico entre las 18 horas y las 20 horas del domingo 7 de junio de 2015. Durante este intervalo temporal, que coincidía precisamente con el momento en que Lisa había enviado su último mensaje de texto y el momento aproximado en que los investigadores determinaron que había ocurrido su muerte, Billevicius no pudo proporcionar ninguna explicación convincente sobre su paradero o actividades. La esposa de Billevicius inicialmente intentó proporcionar una coartada para su marido durante los interrogatorios policiales. Ella afirmó que Billevicius había estado en casa comunicándose con su madre en Lituania mediante Skype, una plataforma de videollamadas por Internet. Esta versión fue presentada formalmente durante el proceso judicial. Sin embargo, los investigadores policiales examinaron los registros informáticos del dispositivo utilizado supuestamente para estas comunicaciones. El análisis forense digital reveló que la actividad en línea descrita por la esposa de Billevicius no correspondía con los registros técnicos reales del ordenador.
el Tribunal de Distrito de Scarborough concluyó que la coartada proporcionada por la esposa carecía de credibilidad y no podía considerarse fiable. El comportamiento de Nerihus Vilevicius el día viernes 12 de junio, cuando los voluntarios de Missing People arribaron a la finca Martorp para realizar la búsqueda, también fue evaluado como evidencia circunstancial significativa. Los representantes de Missing People que estuvieron presentes aquel día testificaron formalmente durante el juicio. Describieron cómo Vilevicius y su hermano habían llegado en automóvil al lugar precisamente cuando los voluntarios iniciaban las operaciones de búsqueda. Testificaron que uno de los hermanos, posteriormente identificado como Nerihus Vilevicius, les había informado específicamente que aquella área ya había sido inspeccionada por la policía y que no era necesario realizar búsquedas adicionales. El tribunal interpretó esta acción como un intento deliberado de disuadir a los buscadores de continuar con sus operaciones en una ubicación donde Vilevicius sabía que se encontraba oculto el cuerpo de Lisa. Esta conducta resultaba consistente con conocimiento culpable y conciencia de la presencia del cadáver en la propiedad. Los perfiles criminológicos elaborados por especialistas durante la investigación habían sugerido desde etapas tempranas que el perpetrador del crimen poseía conocimiento detallado del área local. Esta evaluación resultó confirmada por múltiples factores. El individuo responsable había necesitado conocer la ubicación precisa del granero aislado enfrente del café, comprender los patrones de tráfico y actividad en la zona para minimizar el riesgo de detección, identificar una ruta para trasladar un cuerpo sin ser observado y localizar un lugar apropiado para ocultarlo. Nerihus Vilevicius, como trabajador de temporada que realizaba labores en exactamente aquel granero y que residía en la región, poseía precisamente este tipo de conocimiento local detallado. Sus responsabilidades laborales lo colocaban regularmente en el granero donde fue asesinada Lisa, explicando su familiaridad íntima con aquella estructura específica. La evaluación de la motivación del crimen constituyó un aspecto complejo del caso. El fiscal Lars-Göran Wennerholm sostuvo consistentemente que el motivo del ataque había sido de naturaleza sexual. Esta conclusión se basaba en varios factores observados y documentados. Lisa fue encontrada con su ropa en desorden significativo, con sus senos y área genital expuestos. Su boca había sido cubierta con cinta adhesiva, acción típicamente asociada con intentos de controlar a una víctima y prevenir gritos. El examen forense del granero reveló la presencia de material pornográfico y evidencia extensa de actividad sexual solitaria por parte de Vilevicius en aquel espacio. La combinación de estos elementos sugería fuertemente que Vilevicius había albergado intenciones sexuales al atacar a Lisa. Sin embargo, el examen médico forense no detectó evidencia física definitiva de penetración sexual o violación consumada en términos médico-legales tradicionales. No se identificaron lesiones genitales características de agresión sexual violenta, ni se detectó presencia de semen en el cuerpo de Lisa o en su ropa interior. Esta aparente contradicción generó debate durante el juicio sobre la caracterización precisa del crimen. El abogado de la familia de Lisa, Tore Brandler, abordó esta cuestión específicamente durante el proceso judicial. Brandler argumentó que aunque técnicamente no hubiera ocurrido violación sexual en el sentido médico estricto, la motivación detrás del ataque había sido indiscutiblemente sexual. Brandler sugirió que el ataque sexual intentado había derivado en asesinato cuando las circunstancias se salieron de control o cuando Lisa resistió más vigorosamente de lo que Vilevicius había anticipado. El fiscal Wennerholm concordó con esta evaluación, indicando que existía evidencia de comportamiento sexual anómalo en el contexto del crimen, aunque no hubiera culminado en violación técnica completa. Durante las sesiones del juicio,
Cuando los miembros de la familia de Lisa preguntaron por qué su hija había sido seleccionada como víctima y qué exactamente había ocurrido durante sus últimos momentos, el tribunal no pudo proporcionar respuestas completamente satisfactorias a estas interrogantes profundamente personales. La única persona que poseía conocimiento completo de todos los detalles era Nerijus Vilevicius, quien mantenía su negación absoluta de participación en el crimen. El juicio del Tribunal de Distrito de Scarborough se extendió durante 5 días completos de sesiones. Los reporteros que cubrieron el proceso describieron la atmósfera en la sala como tensa y emocionalmente cargada. Mats Överström, reportero de Sveriges Radio, que siguió el juicio exhaustivamente, comentó a Radio Sweden sobre la fortaleza demostrada por la familia de Lisa. Överström expresó su impresión respecto a cómo los padres y la hermana de Lisa permanecieron presentes durante todas las sesiones del juicio, manteniendo su compostura y concentración mientras escuchaban testimonios detallados y a menudo perturbadores sobre los últimos momentos de vida de su hija y hermana. Överström describió la escena dentro de la sala del tribunal, indicando que la familia de Lisa se sentaba en posiciones desde las cuales podían observar directamente al acusado. Nerijus Vilevicius, por su parte, mantuvo la vista baja durante la mayor parte del proceso, mirando hacia el suelo o hacia la mesa frente a él, evitando el contacto visual con los familiares de Lisa. El padre de Lisa, según observaciones de Överström, pasó considerable tiempo observando fijamente a Vilevicius, aunque el acusado nunca correspondió estas miradas. El día martes 17 de noviembre de 2015, después de deliberaciones, el Tribunal de Distrito de Scarborough emitió su veredicto. La presidenta del tribunal, Anna-Karin Lundberg, anunció formalmente que Nerijus Vilevicius había sido declarado culpable del asesinato de Lisa Helena Holm. El tribunal concluyó que las evidencias forenses, circunstanciales y testimoniales establecían más allá de duda razonable que Vilevicius había cometido el homicidio. El tribunal determinó específicamente que Lisa había sido asesinada en el granero situado enfrente del café mediante una combinación de estrangulamiento con cuerda y ahorcamiento. Posteriormente, Vilevicius había trasladado el cuerpo hasta la finca Martorp, donde lo ocultó en el armario del cobertizo. En lo referente a la sentencia, el tribunal condenó a Vilevicius a cadena perpetua, la pena máxima disponible en el sistema penal sueco. La sentencia incluía además una orden de expulsión definitiva de Suecia, con prohibición perpetua de reingreso tras cumplir su condena. El tribunal también ordenó a Vilevicius pagar compensación económica a la familia de Lisa, totalizando 150.000 coronas suecas, equivalentes aproximadamente a 16.000 euros. En su análisis del veredicto, el tribunal identificó varias circunstancias agravantes que justificaban la imposición de la sentencia más severa. Primero, la extrema juventud de la víctima, quien con 17 años era menor de edad. Segundo, la vulnerabilidad física de Lisa en comparación con Vilevicius, quien era significativamente más grande y fuerte, eliminando cualquier posibilidad de que ella pudiera defenderse efectivamente. Tercero, la crueldad demostrada en la ejecución del crimen. El tribunal determinó que Vilevicius había actuado con extrema insensibilidad y determinación criminal, causando deliberadamente sufrimiento a Lisa antes de matarla finalmente. Cuarto, la naturaleza traicionera del ataque. Lisa había sido víctima de un ataque sorpresivo perpetrado por alguien que trabajaba en el área y posiblemente era reconocido por ella, alguien de quien no tenía razón para sospechar peligro. Quinto, el intento de ocultar el crimen trasladando y escondiendo el cuerpo, y posteriormente intentando obstaculizar las operaciones de búsqueda. La acumulación de estas circunstancias agravantes condujo al tribunal a concluir que únicamente la sentencia de cadena perpetua
resultaba proporcionada a la gravedad del delito. En Suecia, una sentencia de cadena perpetua no significa necesariamente que el condenado permanecerá encarcelado hasta su muerte. El sistema penal sueco permite que los individuos sentenciados a cadena perpetua soliciten liberación condicional después de cumplir un mínimo de 10 años, aunque en la práctica la mayoría de los condenados a perpetuidad cumplen aproximadamente entre 18 y 25 años antes de ser considerados para liberación. Las decisiones sobre liberación condicional son evaluadas por el Tribunal Administrativo de Apelación considerando múltiples factores, incluyendo la conducta del prisionero, el riesgo de reincidencia y la rehabilitación demostrada. En el caso específico de Vilevicius, la orden de expulsión significaba que incluso si eventualmente era liberado, sería deportado inmediatamente a Lituania y se le prohibiría permanentemente reingresar a territorio sueco. La reacción a la sentencia fue mixta, dependiendo de las perspectivas de los diferentes actores involucrados. El abogado de la familia de Lisa, Tore Brandtler, expresó a los medios de comunicación que la familia recibía el veredicto con sentimientos encontrados. Por un lado, experimentaban alivio de que el sistema judicial hubiera reconocido la culpabilidad de Vilevicius y le hubiera impuesto la máxima pena posible. Por otro lado, la sentencia no devolvería a Lisa ni respondería completamente todas sus preguntas sobre por qué su hija había sido seleccionada como víctima o qué exactamente había sufrido en sus últimos momentos. Brandtler comentó que el proceso de duelo para la familia continuaría indefinidamente y que ellos cargarían el dolor de su pérdida durante el resto de sus vidas. La declaración oficial de la familia, leída posteriormente en el programa televisivo Veckans Brot de SVT, caracterizaba a Lisa como víctima del azar y concluía con la frase que la tristeza que sentían no podía describirse con palabras. Por su parte, la abogada defensora Inger Rönnbäck comunicó a la agencia TT alrededor del mediodía del 17 de noviembre que había hablado brevemente por teléfono con su cliente. Rönnbäck indicó que Vilevicius se encontraba devastado por el veredicto y que continuaba manteniendo firmemente su posición de inocencia total. La abogada anunció que con alta probabilidad presentarían una apelación formal del veredicto ante el Tribunal Superior. Rönnbäck manifestó su intención de solicitar testigos adicionales durante el proceso de apelación y argumentar que existían elementos del caso que no habían sido adecuadamente considerados por el Tribunal de Distrito. El 15 de diciembre de 2015, aproximadamente un mes después de la sentencia inicial, Inger Rönnbäck presentó formalmente la apelación ante el Tribunal de Apelación de Göta, conocido en sueco como Göta Hovrätt. Este tribunal de apelación, con jurisdicción sobre el sur de Suecia y con sede principal en Jönköping, es uno de los 6 tribunales de apelación que operan en el sistema judicial sueco. La apelación de Rönnbäck solicitaba que el Tribunal Superior revisara completamente el caso y considerara nueva evidencia o testimonios. La defensa sostenía que existían razones fundamentadas para cuestionar el veredicto del Tribunal de Distrito y que una evaluación más profunda revelaría dudas razonables sobre la culpabilidad de Vilevicius. El Tribunal de Apelación de Göta programó el procesamiento de la apelación para las primeras semanas de febrero de 2016. El proceso de apelación en el sistema judicial sueco no constituye simplemente una revisión de los documentos del juicio original. Los tribunales de apelación suecos tienen autoridad para reexaminar completamente tanto cuestiones de hecho como de derecho, pudiendo escuchar nuevos testimonios y reevaluar evidencias. Durante el proceso de apelación, la defensa intentó presentar argumentos cuestionando la interpretación de las evidencias forenses y sugiriendo escenarios alternativos. Sin embargo, el Tribunal de Apelación mantuvo acceso a toda la documentación técnica y científica del caso original,
así como a los testimonios de los expertos forenses. El lunes 8 de febrero de 2016, el Tribunal de Apelación de Jota emitió su decisión sobre la apelación de Nerijus Bilevicius. El tribunal, después de revisar exhaustivamente todos los elementos del caso, confirmó el veredicto de culpabilidad emitido por el Tribunal de Distrito de Scarborough. El Tribunal de Apelación ratificó la sentencia de cadena perpetua y la orden de expulsión definitiva. En su razonamiento judicial, el Tribunal de Apelación enfatizó que las evidencias técnicas forenses resultaban abrumadoramente convincentes. La jueza principal, Linda Halstead, explicó en el comunicado de prensa oficial del tribunal que la cantidad masiva de trazas de ADN del acusado encontradas en la ropa de Lisa Holm resultaba imposible de reconciliar con la afirmación de Bilevicius de que nunca había conocido o tenido contacto con la víctima. El juez de apelación Martin Anderson, quien explicó los fundamentos del fallo a los medios de comunicación, identificó 3 aspectos particularmente importantes de las evidencias de ADN que habían influido en la decisión del tribunal. Primero, Anderson señaló que el ADN encontrado en varios casos consistía en sangre que según análisis forenses había estado húmeda cuando se depositó en la ropa de Lisa. Esta determinación técnica descartaba explicaciones de transferencia secundaria o contaminación. Segundo, la ubicación específica de ciertas trazas de ADN, particularmente aquellas encontradas en el interior de los pantalones de Lisa, resultaba extremadamente incriminatoria. El juez Anderson explicó que la presencia de ADN en superficies internas de ropa constituía evidencia especialmente agravante porque virtualmente eliminaba cualquier explicación inocente. Tercero, la cantidad absoluta de evidencia de ADN recolectada era un factor crucial. No se trataba de 1 o 2 trazas aisladas que pudieran atribuirse a causas benignas, sino de un patrón extenso y consistente de material biológico distribuido por múltiples ubicaciones en correspondencia directa con los eventos del crimen. El Tribunal de Apelación también rechazó específicamente varios argumentos presentados por la defensa. La coartada proporcionada por la esposa de Bilevicius, afirmando que él había estado en casa comunicándose mediante Skype con su madre durante las horas críticas, fue evaluada por el Tribunal de Apelación como carente de credibilidad. El tribunal notó que esta versión contradecía registros informáticos objetivos y que la esposa había proporcionado información inconsistente durante diferentes etapas de los interrogatorios policiales. El Tribunal de Apelación también rechazó la petición de la defensa de someter a Bilevicius a evaluación psiquiátrica completa. Los magistrados determinaron que no existía en la documentación del caso ninguna indicación de que Bilevicius sufriera de trastorno mental grave que pudiera haber afectado su capacidad de formar intención criminal o comprender la naturaleza de sus actos. El abogado de la familia de Lisa, Tore Brandler, comunicó a la agencia de noticias TT que el veredicto del Tribunal de Apelación representaba un paso significativo en el proceso de duelo de la familia. Brandler expresó que aunque ninguna sentencia judicial podría devolver a Lisa o eliminar el dolor de su pérdida, la confirmación de la culpabilidad de Bilevicius por parte del Tribunal de Apelación proporcionaba cierta sensación de justicia lograda. Brandler enfatizó que la familia de Lisa era extraordinariamente fuerte y unida, pero que el trauma de la pérdida de Lisa era algo que cargarían durante el resto de sus vidas. Sveriges Radio News reportó que resultaba poco probable que el veredicto pudiera ser apelado más allá del nivel del Tribunal de Apelación, aunque técnicamente Bilevicius conservaba el derecho de solicitar que el caso fuera revisado por el Tribunal Supremo de Suecia. El 15 de abril de 2016, aproximadamente 2 meses después de la decisión del Tribunal de Apelación, Nerijus Bilevicius obtuvo un nuevo abogado defensor. Björn Hurtig, un abogado criminalista con experiencia en casos de alto perfil,
asumió la representación de Vilevicius. Hurtig presentó formalmente una petición ante el Tribunal Supremo de Suecia, conocido como Högsta domstolen, solicitando que el tribunal concediera permiso para revisar el caso. En el sistema judicial sueco, el Tribunal Supremo no revisa automáticamente todas las apelaciones. Los solicitantes deben demostrar que existen razones especiales que justifiquen la revisión por el Tribunal Superior, tales como errores procedimentales graves, nuevas evidencias significativas o cuestiones legales de importancia precedencial. La petición de Hurtig contenía 70 puntos específicos argumentando por qué el caso merecía revisión suprema. Los argumentos de Hurtig se centraban en sugerir que otra persona, además de Vilevicius, o en lugar de él, había cometido el crimen o había asistido significativamente en su comisión. Hurtig sugirió específicamente que la esposa de Vilevicius podría haber estado más involucrada de lo que las investigaciones habían determinado. Hurtig también identificó lo que caracterizó como inconsistencias y elementos no adecuadamente explorados en las investigaciones previas. Entre los puntos señalados por Hurtig se encontraban cuestiones sobre la actividad informática registrada en los dispositivos de Vilevicius, análisis adicionales que supuestamente debieron realizarse sobre ciertos cabellos encontrados en la ropa interior de Lisa, interrogantes sobre la identificación precisa del ADN en un fragmento específico de cinta adhesiva, y dudas sobre el lugar exacto donde Lisa había sido atacada, amordazada y asesinada. Hurtig argumentaba que si estos elementos hubieran sido conocidos y adecuadamente considerados por el Tribunal de Apelación, podrían haber generado duda razonable sobre la culpabilidad exclusiva de Vilevicius o sobre su participación sin cómplices. El 2 de mayo de 2016, el Tribunal Supremo de Suecia emitió su decisión sobre la petición de Hurtig. El tribunal declinó conceder permiso para revisión del caso. En su breve comunicado, el Tribunal Supremo indicó que no encontraba que existieran razones especiales que justificaran proceder con una revisión completa. Los magistrados determinaron que los tribunales inferiores habían examinado adecuadamente las evidencias, habían aplicado correctamente los principios legales aplicables y habían llegado a conclusiones razonables y bien fundamentadas. Con esta denegación de revisión suprema, el veredicto de cadena perpetua emitido por el Tribunal de Apelación de Jota se convirtió en definitivo y legalmente vinculante. Nerijus Vilevicius había agotado todas sus vías de apelación dentro del sistema judicial sueco. El 4 de julio de 2016, las autoridades penitenciarias suecas anunciaron que Nerijus Vilevicius sería trasladado al establecimiento penitenciario de Norrtälje. Norrtälje es una prisión de alta seguridad ubicada en el condado de Estocolmo, diseñada para albergar a condenados considerados de alto riesgo o que han cometido crímenes particularmente graves. La asignación de Vilevicius a esta facilidad reflejaba la evaluación de las autoridades sobre la severidad de su crimen y potenciales riesgos de seguridad. En Norrtälje, Vilevicius comenzó formalmente a cumplir su sentencia de cadena perpetua bajo las condiciones de seguridad máxima características de aquel establecimiento. Durante sus primeros meses en prisión sueca, Nerijus Vilevicius experimentó dificultades significativas. Según reportes posteriores confirmados por múltiples fuentes, Vilevicius fue objeto de acoso y violencia por parte de otros reclusos. En el ambiente carcelario, individuos condenados por crímenes contra menores o jóvenes, particularmente aquellos de naturaleza sexual, frecuentemente enfrentan hostilidad extrema de la población reclusa general. Vilevicius fue agredido físicamente en múltiples ocasiones. En uno de los incidentes más graves reportados, otros prisioneros le arrojaron agua hirviendo, causándole quemaduras que requirieron atención médica. Estas agresiones reflejaban el código informal de la prisión,
según el cual los crímenes contra jóvenes son considerados particularmente despreciables, incluso por otros criminales condenados. En septiembre de 2016, aproximadamente un año después de su arresto inicial, Nerijus Billevicius presentó una solicitud formal ante el Servicio Penitenciario y Probatorio de Suecia, conocido como Kriminalvården. En su petición, Billevicius solicitaba ser transferido a una prisión en Lituania para cumplir el resto de su sentencia en su país natal. Billevicius citaba dos razones principales para esta solicitud. Primero, argumentaba que la barrera idiomática en Suecia complicaba significativamente su capacidad de participar en programas de rehabilitación, comunicarse efectivamente con el personal penitenciario y mantener su bienestar psicológico. Segundo, señalaba la distancia geográfica considerable entre Suecia y Lituania, que dificultaba las visitas de sus familiares, particularmente sus padres y su esposa. Billevicius argumentaba que mantener vínculos familiares era importante para su eventual reintegración social. Las solicitudes de transferencia internacional de prisioneros son procesadas bajo tratados internacionales y regulaciones de la Unión Europea que permiten a ciudadanos condenados en un país miembro de la UE solicitar ser transferidos para cumplir sus sentencias en su país de origen. El principio subyacente es que la rehabilitación y eventual reintegración social de los condenados puede facilitarse cuando cumplen sus penas cerca de sus redes de apoyo familiar y en un contexto cultural y lingüístico familiar. Sin embargo, estas transferencias requieren aprobación tanto del país donde ocurrió la condena como del país receptor, y están sujetas a diversas condiciones y verificaciones. La solicitud de Billevicius fue evaluada durante casi un año por las autoridades pertinentes. En agosto de 2017, el Servicio Penitenciario y Probatorio de Suecia emitió su decisión. Per-Henrik Hedbrandt, director de la sección de Asuntos Internacionales y otros asuntos especiales de clientes de Kriminalvården, anunció que la solicitud de transferencia había sido aprobada. Hedbrandt explicó al periódico Göteborgs-Posten que en una evaluación global de todos los factores relevantes, las autoridades determinaban que la reintegración social de Billevicius sería facilitada por el cumplimiento continuado de su sentencia en Lituania. La decisión permitiría a Billevicius estar más cerca de su familia, comunicarse en su idioma nativo y eventualmente reintegrarse en la sociedad lituana tras cumplir su condena. La transferencia de Billevicius a Lituania ocurrió efectivamente durante los primeros meses de 2017. Sin embargo, esta transferencia generó inmediatamente complicaciones legales significativas relacionadas con la armonización de sentencias entre los sistemas penales sueco y lituano. En Suecia, Billevicius había sido sentenciado a cadena perpetua. En Lituania, el Código Penal establece que la sentencia máxima ordinaria por asesinato es de 15 años de prisión, aunque la legislación lituana también contempla cadena perpetua bajo ciertas circunstancias agravantes específicas. El 3 de mayo de 2017, el Tribunal de Distrito de Radviliškis, en Lituania, emitió una orden reconociendo formalmente el veredicto del Tribunal de Apelación de Göta de Suecia sobre Billevicius. Sin embargo, al adaptar esta sentencia al marco legal lituano, el tribunal determinó que el crimen cometido por Billevicius debía clasificarse como asesinato deliberado, según el párrafo primero del artículo 129 del Código Penal de Lituania, para el cual la sentencia máxima establecida era de 15 años de prisión en establecimiento penitenciario. Consecuentemente, la sentencia de cadena perpetua fue convertida a 15 años de prisión. Esta reducción drástica de la sentencia generó controversia inmediata. Las regulaciones internacionales sobre transferencia de prisioneros establecen que el servicio penitenciario sueco puede revertir una decisión de transferencia si la sentencia del condenado es reducida demasiado drásticamente por las autoridades del país receptor.
La conversión de cadena perpetua a 15 años representaba precisamente el tipo de reducción sustancial que podría justificar la revocación de la transferencia. La Fiscalía lituana, reconociendo las implicaciones de esta situación, presentó rápidamente una apelación contra la decisión del Tribunal de Distrito de Radviliškis. El fiscal argumentaba que bajo las circunstancias específicas del crimen de Vilevicius, particularmente la juventud extrema de la víctima y la crueldad del ataque, el caso calificaba bajo las disposiciones del Código Penal lituano que permiten la imposición de cadena perpetua. El caso fue elevado al Tribunal Regional de Šiauliai, una instancia superior en el sistema judicial lituano. El juez Laisvydas Sederstremas, de la División de Casos Criminales del Tribunal Regional, examinó exhaustivamente los detalles del crimen y los argumentos legales presentados. El 15 de diciembre de 2017, el tribunal emitió su fallo. El juez Sederstremas determinó que el crimen cometido por Nerijus Vilevicius debía calificarse bajo los párrafos segundo y sexto de la segunda parte del artículo 129 del Código Penal de Lituania, que específicamente contemplan el asesinato de una persona en estado de indefensión ejecutado de manera particularmente cruel. Bajo estas disposiciones legales agravadas, la sentencia apropiada era cadena perpetua. El Tribunal Regional de Šiauliai armonizó formalmente el veredicto original sueco de cadena perpetua con el Código Penal lituano, manteniendo la sentencia de cadena perpetua que Vilevicius debía cumplir en prisión lituano. El fallo del Tribunal Regional entró en vigor el día de su adopción y no estaba sujeto a apelación adicional. Con la sentencia de cadena perpetua reconfirmada bajo ley lituana, Nerijus Vilevicius fue asignado a la Casa Correccional de Marijampolė, un establecimiento penitenciario ubicado en la ciudad de Marijampolė, en el sur de Lituania. Marijampolė es una de las principales prisiones lituanas que alberga a condenados cumpliendo sentencias de larga duración por crímenes graves. Sin embargo, las dificultades que Vilevicius había experimentado en prisión sueca continuaron y posiblemente se intensificaron en el sistema penitenciario lituano. Según reportes de medios lituanos y suecos, Vilevicius siguió siendo objetivo de acoso y violencia por parte de otros reclusos. La naturaleza de su crimen, ampliamente publicada en medios escandinavos y posteriormente conocida en Lituania, lo marcaba como paria dentro de la población carcelaria. Necesitó atención médica repetidamente debido a agresiones físicas perpetradas por otros prisioneros. El miércoles 3 de agosto de 2022, aproximadamente a las 18 horas hora local, ocurrió un incidente fatal en la Casa Correccional de Marijampolė. Los reclusos estaban realizando su periodo de recreación diaria en el patio de descanso de la prisión, un espacio donde los prisioneros pueden caminar y realizar actividad física bajo supervisión. Durante este periodo, Nerijus Vilevicius se involucró en una discusión o altercado con otro recluso. El otro prisionero fue identificado por medios lituanos como Robert Rowlin, un individuo de 43 años quien también cumplía sentencia de cadena perpetua por crímenes extremadamente graves. Rowlin había sido condenado por un doble homicidio particularmente brutal y violación de menor ocurridos en 2001, crímenes que habían causado conmoción significativa en Lituania en su momento. Según reportes del periódico lituano Delfi, Rowlin y Vilevicius aparentemente habían sido conocidos o incluso amigos dentro de la prisión antes del incidente. Por razones que permanecen no completamente esclarecidas en los reportes públicos disponibles, la interacción entre Rowlin y Vilevicius aquel día se tornó violenta. Rowlin, utilizando un arma improvisada consistente en un cuchillo fabricado artesanalmente por los propios reclusos, atacó a Vilevicius. El ataque fue dirigido específicamente al cuello de Vilevicius.
Rowling apuñaló a Billevicius en la garganta con el arma improvisada, causando lesiones masivas en estructuras vitales del cuello, incluyendo arterias y vías respiratorias. El personal penitenciario intervino rápidamente, pero la gravedad de las lesiones era extrema. Los servicios médicos de emergencia fueron llamados inmediatamente. Billevicius fue transportado urgentemente hacia el hospital de la ciudad de Marijampolė. Sin embargo, durante el trayecto al hospital, Nerijus Billevicius falleció como consecuencia del sangrado masivo y otras complicaciones de la herida penetrante en el cuello. Tenía 42 años de edad. Las autoridades lituanas iniciaron inmediatamente una investigación criminal sobre el homicidio ocurrido dentro de la prisión. La Fiscalía Local de Marijampolė asumió la dirección de la investigación preliminar. Robert Rowling fue formalmente acusado del asesinato de Nerijus Billevicius y enfrentaba cargos adicionales que potencialmente podrían extender su ya existente sentencia de cadena perpetua. La investigación examinaba las circunstancias que habían permitido que Rowling fabricara y mantuviera en su posesión un arma improvisada, así como los posibles fallos de supervisión que habían permitido que el ataque ocurriera durante el periodo de recreación. Los detalles completos sobre las motivaciones específicas detrás del ataque de Rowling contra Billevicius no fueron revelados completamente en los reportes públicos, aunque la naturaleza del crimen por el cual Billevicius había sido condenado probablemente contribuyó a la hostilidad que enfrentó de otros reclusos. La noticia de la muerte de Nerijus Billevicius fue reportada por medios lituanos el 4 de agosto de 2022, el día siguiente al incidente. La información fue posteriormente recogida por medios suecos. El periódico lituano El Rytas fue uno de los primeros en reportar el incidente. Expressen, uno de los principales tabloides suecos, contactó a la ex suegra de Billevicius para obtener su reacción. La madre de la ex esposa de Billevicius respondió con evidente emoción. Ella rompió en llanto durante la conversación telefónica con el periodista. La ex suegra expresó que la noticia le había impactado como si hubiera sido golpeada en la cabeza. Significativamente, ella culpó explícitamente al sistema judicial sueco por la muerte de Billevicius. Según su declaración a Expressen, si Billevicius no hubiera sido sentenciado a cadena perpetua, estaría vivo aquel día. Esta declaración reflejaba la posición mantenida por algunos familiares de Billevicius de que él había sido condenado injustamente. Lars Johansson, quien había servido como comisario y jefe de investigación durante el caso original en 2015 y posteriormente se había retirado, también fue contactado por Expressen para comentar sobre la muerte de Billevicius. Johansson recordó los aspectos del caso y las evidencias que habían conducido a la condena. Describió a Billevicius como un tipo de perpetrador calculador y frío. Johansson indicó que según lo que los investigadores habían comprendido durante las pesquisas, Billevicius había dado directivas tanto a su hermano como a su esposa para que le proporcionaran coartadas falsas. Johansson expresó que si bien la muerte violenta de cualquier persona era lamentable, las circunstancias reflejaban las realidades del ambiente carcelario donde individuos condenados por crímenes contra jóvenes enfrentan hostilidad extrema de otros reclusos. El caso de Lisa Holm dejó impacto profundo y duradero en Suecia, particularmente en las comunidades de Götene, Blomberg y Skövde. Al día siguiente de la confirmación oficial de que el cuerpo encontrado era de Lisa, el sábado 13 de junio de 2015, se realizó un servicio memorial en la iglesia de Skövde. La iglesia se llenó completamente con residentes de la comunidad que deseaban expresar sus condolencias y apoyo a la familia de Lisa. En el café de Blomberg, donde Lisa había trabajado, comenzó a acumularse una cantidad creciente de flores, velas y mensajes de condolencia. Residentes locales y personas de comunidades más distantes visitaban el lugar para dejar tributos florales
y encender velas en memoria de la adolescente asesinada. Las fotografías del lugar mostraban pilas sustanciales de flores frescas y decenas de velas votivas que ardían continuamente. Un mes después de la desaparición de Lisa, específicamente en julio de 2015, se llevó a cabo el funeral formal en la iglesia de Sæter, ubicada en las afueras de Skövde. Este servicio permitió a la familia y amigos despedirse finalmente de Lisa y comenzar el proceso de duelo. La movilización masiva de Missing People Suecia durante la búsqueda de Lisa permanece como uno de los esfuerzos de búsqueda voluntaria más grandes en la historia de la organización. Más de 1,100 voluntarios participaron activamente en las operaciones de rastreo durante los 5 días entre la desaparición de Lisa y el descubrimiento de su cuerpo. Esta respuesta pública extraordinaria reflejaba tanto la naturaleza cohesionada de las comunidades rurales suecas como el impacto emocional particular de la desaparición de una adolescente. El caso recibió cobertura mediática diaria durante toda la fase de búsqueda, con conferencias de prensa regulares y actualizaciones constantes en medios nacionales. Stefan Gustafsson, el portavoz policial, había caracterizado correctamente el caso como el de más alto perfil que había experimentado en su carrera. La combinación de la juventud de la víctima, las circunstancias misteriosas de su desaparición, la movilización pública masiva y el eventual descubrimiento del cuerpo seguido de un juicio altamente publicitado, convirtieron al caso en uno de los crímenes más discutidos en la Suecia moderna. El caso también generó discusiones públicas sobre diversos temas relacionados con seguridad pública, violencia contra mujeres jóvenes y efectividad de los esfuerzos de búsqueda comunitaria. La participación crucial de Missing People en localizar finalmente a Lisa, después de que las operaciones policiales iniciales no habían producido resultados, demostró el valor de integrar voluntarios ciudadanos organizados en operaciones de búsqueda oficiales. El hecho de que el cuerpo de Lisa fuera finalmente descubierto porque voluntarios de Missing People persistieron en buscar un área, a pesar de que alguien intentó disuadirlos, ilustró la importancia de la vigilancia y determinación de los buscadores civiles. Para la familia de Lisa Helena Holm, la pérdida permanece como una herida que nunca sanará completamente. La declaración que emitieron tras la sentencia de Vilevicius, leída en el programa Veckans Brott, expresaba la profundidad de su dolor. Caracterizaron a Lisa como víctima del azar, alguien que simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado, realizando una actividad completamente ordinaria de regresar a casa después del trabajo. La declaración concluía reconociendo que la tristeza que experimentaban trascendía la capacidad del lenguaje para articularla adecuadamente. Tore Brandtler, su abogado, había comentado durante el juicio sobre la fortaleza extraordinaria y unidad que la familia demostraba, pero también había reconocido que el trauma de perder a Lisa era algo que cargarían durante el resto de sus vidas. La familia deliberadamente mantuvo un perfil público bajo durante todo el proceso, evitando entrevistas detalladas con medios y prefiriendo procesar su duelo en privacidad. El caso de Lisa Holm representa un recordatorio de la fragilidad de la seguridad en incluso las comunidades más aparentemente tranquilas y pacíficas. La campiña de Kinnekulle, con su belleza natural reconocida por UNESCO y su reputación como destino turístico idílico, fue escenario de un crimen brutal contra una adolescente inocente. Los pequeños pueblos de Blomberg y Kelby, donde previamente los residentes probablemente se sentían seguros dejando sus puertas sin cerrar, fueron confrontados con la realidad de que la violencia predatoria puede ocurrir en cualquier lugar. Las estadísticas oficiales indican que los homicidios en Suecia son relativamente infrecuentes comparados con muchos otros países, con tasas consistentemente bajas. Sin embargo, cuando ocurren crímenes de esta naturaleza, particularmente contra víctimas jóvenes en circunstancias aparentemente aleatorias,
El impacto en la percepción pública de seguridad es desproporcionadamente grande. El caso también ilustró la efectividad de las técnicas forenses modernas, particularmente el análisis de ADN, en resolver crímenes graves. La identificación y análisis del material genético de Vilevicius en múltiples ubicaciones cruciales proporcionó evidencia virtualmente irrefutable de su participación en el crimen, a pesar de sus negativas consistentes. Los tribunales suecos, tanto a nivel de distrito como de apelación, encontraron las evidencias forenses suficientemente convincentes para superar cualquier duda razonable. La minuciosidad de los técnicos forenses en recolectar, preservar y analizar evidencias de la escena del crimen resultó instrumental en asegurar la condena. El sistema judicial sueco procesó el caso de manera relativamente expedita, considerando su complejidad. Desde el arresto de Vilevicius en junio de 2015 hasta la sentencia final definitiva en mayo de 2016, transcurrió aproximadamente un año. Este cronograma reflejaba el funcionamiento eficiente del sistema judicial en casos de alta prioridad. Los múltiples niveles de revisión judicial, desde el Tribunal de Distrito hasta el Tribunal de Apelación y finalmente el escrutinio del Tribunal Supremo, aseguraron que el caso fuera examinado exhaustivamente desde múltiples perspectivas jurídicas antes de que el veredicto se convirtiera en definitivo. La vida y muerte de Lisa Helena Holm representan una tragedia que resonó mucho más allá de su familia inmediata y comunidad local. Su historia se convirtió en símbolo de vidas jóvenes prometedoras destruidas por violencia senseless. Lisa tenía apenas 17 años, toda una vida por delante, aspiraciones y sueños que nunca se realizarían. Estaba simplemente trabajando en un empleo de verano, una experiencia común para adolescentes escandinavos, cuando fue víctima de un ataque depredador. Las circunstancias de su muerte, la búsqueda masiva que capturó la atención de toda Suecia, el proceso judicial extensamente cubierto y finalmente la muerte violenta del perpetrador en prisión lituana 7 años después, constituyen una narrativa que continúa siendo recordada y discutida en Suecia. Missing People. Suecia ha mencionado el caso de Lisa Holm en múltiples ocasiones al discutir sus operaciones y la importancia de la participación voluntaria en búsquedas de personas desaparecidas. El caso demostró cómo la movilización rápida y coordinada de cientos de voluntarios puede ser determinante en localizar a individuos desaparecidos, aunque en esta instancia el resultado fue trágico. La persistencia de los voluntarios que continuaron buscando en la finca Martorp, a pesar de intentos de disuadirlos, resultó directamente en el descubrimiento del cuerpo de Lisa, permitiendo que la investigación criminal avanzara y que la familia eventualmente obtuviera cierre. La memoria de Lisa Holm permanece en las comunidades afectadas por su muerte. Los residentes de Skövde, Blomberg y las áreas circundantes que vivieron los eventos de junio de 2015 recuerdan el impacto que tuvo la desaparición y muerte de la joven. Las conferencias de prensa nocturnas, las operaciones de búsqueda masivas con cientos de voluntarios peinando campos y bosques, la vigilia colectiva mientras se esperaban noticias, y finalmente el anuncio devastador de que había sido encontrada muerta, constituyen recuerdos colectivos compartidos. Para aquellos que conocieron personalmente a Lisa o a su familia, el dolor es mucho más directo y personal. Su ausencia representa un vacío permanente en las vidas de quienes la amaban. En el contexto más amplio de la sociedad sueca, el caso de Lisa Holm permanece como uno de los crímenes más notorios y discutidos de la década de 2010. Su nombre es inmediatamente reconocible para muchos suecos que siguieron el caso en tiempo real a través de la extensa cobertura mediática. El caso es frecuentemente mencionado en discusiones sobre crímenes contra jóvenes, efectividad de investigaciones policiales, valor de organizaciones voluntarias como Missing People y funcionamiento del sistema de justicia criminal.
programas de televisión sobre crímenes reales, podcasts de True Crime y artículos periodísticos retrospectivos han revisitado el caso múltiples veces, manteniendo viva su memoria en el discurso público. El destino final de Nerijus Bilevicius, muriendo violentamente en prisión apenas 7 años después de su condena, añade una coda sombría a la narrativa del caso. Aunque Bilevicius enfrentó la justicia oficial del sistema legal y fue sentenciado a cadena perpetua, no vivió para cumplir más que una fracción de aquella sentencia antes de ser él mismo víctima de violencia carcelaria. Esta conclusión no proporciona justicia adicional para Lisa, ni consuelo particular para su familia. Simplemente representa otra vida terminada violentamente, esta vez dentro del ambiente brutal del sistema penitenciario. El caso completo, desde la desaparición de Lisa hasta la muerte de Bilevicius, ilustra múltiples aspectos problemáticos de la sociedad contemporánea. Demuestra que violencia predatoria puede ocurrir inesperadamente en cualquier contexto, que jóvenes realizando actividades completamente ordinarias pueden convertirse en víctimas, que investigaciones criminales modernas dependen fundamentalmente de evidencias forenses técnicas, que la participación pública voluntaria puede ser crucial en búsquedas de personas desaparecidas, que el sistema judicial enfrenta desafíos complejos al procesar casos con alta atención mediática, y que el ambiente carcelario contiene violencia y peligro incluso para aquellos ya castigados por sus propios crímenes. Lisa Helena Holm es recordada no por las circunstancias horribles de su muerte, sino por la persona que era. Una joven de 17 años con toda una vida por delante. Su familia, aunque devastada por su pérdida, ha intentado preservar su memoria y su dignidad a través de los años. La declaración que emitieron tras la condena de Bilevicius expresaba su perspectiva de que Lisa fue víctima del azar, alguien que simplemente tuvo la terrible desgracia de estar presente cuando un predador violento decidió actuar. Esta caracterización reconoce la naturaleza fundamentalmente injusta y senseless de su muerte. La historia de Lisa Holm permanece como recordatorio de la importancia de la vigilancia comunitaria, la efectividad de organizaciones voluntarias como Missing People, el valor crítico de investigaciones forenses meticulosas, y la necesidad de que las sociedades continúen trabajando para prevenir violencia contra jóvenes. Su caso representa tanto tragedia personal devastadora para su familia como evento significativo en la historia criminal reciente de Suecia. Los hechos confirmados y documentados de su desaparición, el esfuerzo de búsqueda masivo, el descubrimiento de su cuerpo, la investigación exhaustiva, el proceso judicial completo y la condena definitiva de su asesino constituyen el registro oficial de este caso que impactó profundamente a Suecia. Suscríbete si te gustó el video.